medio un problema bien creciente y preocupante a la vez, ¿no? Y obvio, siempre vamos a estar el tema de la historia pediátrica. He dicho apenas, o sea, la afiliación es bien importante cuando ya nos enteramos a qué grupo etario pertenece el niño. Ya lo que siempre les digo igual a mis estudiantes es, desde el hecho de que ya sepa a qué grupo etario pertenece, ya me voy imaginando qué tipo de enfermedades va a tener o qué tipo de afecciones van a ser las más comunes en ese grupo, ¿no ven? Y siempre les digo, el neonato, por ejemplo, no va a venir a consultar por una crisis de asma, no va a venir a consultar por una laringitis, por una bronquiolitis. El neonato no hace ese tipo de cuadros. En cambio, el niño pediátrico, pues sí, y el adolescente ya igual. Sus posibilidades de tipos de enfermedad son muy diferentes a los dos anteriores grupos. Y por ende, igual, ¿no? Las intoxicaciones, ¿en qué grupo etario van a ser más frecuentes? A partir de los escolares, ¿no? Los niños que ya, como ven, aquí, los niños cuando ya empiezan a caminar, ya son más curiosos, siempre están viendo, buscando cosas nuevas, entonces obviamente es el grupo etario que más afectado va a estar, ¿ya? Ahora bien, ingreso o hago la introducción con esto que es bien importante, ¿no? Que dice, todas las sustancias en sí que encontramos en la naturaleza, de hecho, pueden ser tóxicas y la toxicidad está en función a la cantidad que lo van a consumir, ¿no? Ustedes saben que nuestro país se caracteriza por el uso de la medicina tradicional y ahí es donde nosotros los pediatras tenemos ese problema, porque las mamás dan a los niños de primera instancia, ¿tiene diarrea? Ahí van con sus mates, si tiene fiebre, ahí van con sus mates, pero últimamente se ha convertido en algo más común. Antes sí, yo me acuerdo que siempre nos han dado los matecitos y demás, pero eran mates como que inofensivos, nos daban manzanilla, malva, pero hoy en día usan cada barbaridad que ustedes no tienen idea para la diarrea, usan el muni, usan el amor seco, usan, una vez ha sido el colmo porque realmente le han dado esa tierra del cementerio al niño, o sea, así cosas realmente escalofriantes que hacen que al niño obviamente lo intoxique, ¿no? Entonces obviamente cualquier sustancia, cualquiera, es dosis dependiente, ¿no es cierto? Igual el paracetamol, ustedes saben, un medicamento que usamos para bajar la fiebre o el dolor, si lo usamos en dosis exageradas va a ser tóxico, ¿no? Entonces por eso es bien importante saber que la naturaleza encuentra, solo en sí, la naturaleza misma, y hablando de los mates específicamente, pues van a ser potencialmente venenosos según la dosis ingerida, ¿no? Y obviamente la exposición a este tipo de lesión, a este tipo de sustancias, pues va a causar lesión o muerte y es realmente un problema significativo hoy en día, desde los niños lactantes hasta los adolescentes, unos de manera incidental y otros de manera muchas veces autolítica, ¿no? Entonces fíjense, la intoxicación obviamente puede ser potencialmente fatal y es por eso que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que estas sustancias van a producir muerte en el niño? Muchos de ellos producen depresión respiratoria y obviamente por asfixia se van a morir o por insuficiencia respiratoria. Otros producen convulsiones, otros producen hipotensión, esto hablando sobre todo si en la casa tenemos papás cardiópatas, hipertensos, usan muchas veces bloqueadores de los canales de calcio y si el niño ingiere esto pues le va a dar hipotensión, le puede dar arritmias y la depresión del sensorio también es otra causa pues que puede llevar a la muerte, porque obviamente deprime el sensorio, ¿qué va a pasar? Va a dejar de respirar y igual va a ir a un paro respiratorio, igual va a fallecer. Entonces, las sustancias tóxicas pueden dar muerte a través de depresión respiratoria, convulsiones, hipotensión, arritmias y deterioro del sensorio, ¿sí? Entonces, grupos, menciono aquí al grupo neonato, obviamente que no, y si el neonato ha ingerido algo, eso ya tenemos que pensar que la mamá, obviamente que la mamá le ha dado algo para que el niño fallezca. Lo mismo con los que no caminan, ¿no es cierto? Si el niño no camina, obviamente está intoxicado, pues ¿quién ha sido la autora? Obviamente los cuidadores, y hoy en día están viendo que desgraciadamente es algo triste que vemos, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. Obviamente los niños, ya les he dicho, ¿no? Por ser tan inquietos, y sobre todo los varoncitos, ¿no? Más traviesos, más curiosos, que andan buscando todo, pues, y no más que todo es eso, el deseo de aprender, explorar, ver cosas nuevas, es que los preescolares o los niños menores de 5 años son presa fácil de las intoxicaciones, pero de manera accidental. Es el grupo más numeroso, obviamente, también, y ven, no lo digo de en vano, son los varones los que más frecuentemente van a tener este tipo de accidentes. La mayoría ocurre en el hogar, ¿no? Pues sí, ¿dónde están las cosas? En el hogar. Y los tóxicos suelen ser conocidos, esa también es una ventaja, porque si sabemos que ingerido va a ser más fácil el poderlo manejar.
Y los productos de limpieza del hogar son los que mayormente son los más comunes, ¿no? Que van a producir intoxicaciones. ¿Ok? En los adolescentes, la mayor parte de las veces lo ingieren voluntariamente. Hoy nosotros hemos tenido de todo, sulfato ferroso, paracetamol y todo tipo de cosas que se andan tomando y obviamente con intentos suicidas. Aquí sí, las que como que ya van a este tipo, las mujeres tienen más predisposición a este tipo de incidentes, obviamente está fuera del hogar y el tóxico no siempre es conocido, esa es la pena, ¿no? No siempre sabemos qué ha ingerido porque se compra, él está en la calle, pues compra lo que le dicen y obviamente eso es lo que va a pasar. Y lo peor, el niño, la ventaja es que el niño al ser pequeñito, el papá ¿qué hace? Se asusta y rapidito lo lleva al hospital, ¿no? También el adolescente tarda en avisar, no avisa para empezar, se encierra en su cuarto, ya cuando lo encuentran pues la evolución es más prolongada y muchas veces ya llegan muy complicados, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Porque realmente a veces ya no tenemos opción de manejarlos o ayudarles, ¿no? Por otro lado, la mayoría de los tóxicos no tienen un antídoto específico, ¿no? Son muy pocos los que realmente tienen un antídoto. Entonces, por eso es importante que poder saber cuál es la sustancia que he ingerido, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar de que es un tóxico? Aunque ustedes crean, parece que fuera difícil, pero no siempre va a ser, ¿no? Primero va a ser algo agudo, ¿sí? Algo que ha pasado, el niño estaba previamente sano, sin antecedentes de vómitos, diarrea, ningún cuadro, o sea, previamente sano. Y de golpe empieza a tener cierto tipo de manifestaciones que llaman la atención, ¿sí? Entonces, que no encuadra en nada de lo que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, cuando les llega ese tipo de pacientes donde él estaba sano antes y no encuadra lo que tiene actualmente y es algo agudo, lo más probable es que sea un tóxico, ¿ok? Y no hay donde perderse, siempre la clínica es la que manda. Tengo que revisar a ese paciente y obviamente a través de esa evaluación y examen físico exhaustivo y una historia clínica detallada vamos a poder llegar al diagnóstico adecuado, ¿sí? Lo que les decía, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A través del cuadro clínico, a través de los antecedentes, o sea, en la casa que hay y a través del examen físico, ¿no? A través del cuadro clínico, ¿cuáles van a ser los cuadros que pueden tener como manifestaciones de una intoxicación? De manera súbita, ¿no? No un cuadro de 2, 3 días con diarrea, vómitos, no. Empezó hoy y estaba saliendo y empieza a vomitar y con diarrea de manera aguda. Que lo ven deprimido, depresión del sensorio, empieza a respirar raro, o convulsiona, o tiene alucinaciones, o tiene cambios de comportamiento, o de repente tiene alguna otra distonía, pero sin una causa clara, ¿no? Entonces, ese va a ser el cuadro con el que va a venir el niño. Luego ustedes averiguan en la casa hay algo, tienen medicamentos, tienen sustancias que puede haber ingerido y pues sí, hay papás, de repente hay papás que toman, como les decía, antihipertensivos o mamá que toma algún antidepresivo o que hay mucho de esto de los trastornos psiquiátricos, papás que hay contra tíos, etcétera, o por el duelo obviamente donde toman, ¿no?, los antidepresivos. Una vez nos llegó un niño de 8 años, nunca lo voy a ver así chiquito, yo trabajo en terapia intensiva, que se quiso ahorcar. Entonces se llevó por asfixia, bueno, lo logramos sacar, pero investigando resulta que su tío, igual que él, se ahorcó. Y averiguando qué pasó con ese tío, él era esquizofrénico. Y el niño tenía rasgos esquizofrénicos. Imagínense, 8 añitos, pero lamentablemente son cosas que ya tenemos que ver. Ok, entonces, primero el cuadro súbito, que no encuadra en nada de lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Luego el antecedente, que en la casa sí existen cosas que el niño puede haber ingerido. Y al examen físico, si es que son sustancias como por ejemplo los herbicidas, ese tipo de cosas, vamos a sentir ese olor de los organofosforados, herbicidas, etcétera. Por otro lado, el aliento también, ¿no? Cuando ingieren metanol, por ejemplo, la intoxicación alcohólica en los adolescentes, lo mismo. Las pupilas siempre van a ser la clave para podernos dar cuenta de que algo está pasando ahí, ¿sí? Las pupilas demasiado puntiformes, fijas, nos hablan de que hay una intoxicación. El hecho de que haya quemaduras a nivel de la boca, sobre todo boca, y esto en los pequeños, pues también nos habla de que algo ingerido, la mucosa misma, o estigmas de abuso de sustancias. Sabemos que el adolescente de repente hablando dice que este niño ya tiene antecedentes de que anda tomando esto, que ya ha hecho antes esto, etcétera, etcétera, nos ayudan a identificar que se trata de una intoxicación, ¿ok? Muy bien, este cuadro sí se ve así como que se los he resumido, y obviamente está por el síndrome que produce, cómo le van a encontrar en las áreas más importantes, como les decía, primero el sensorio,
las pupilas, los signos vitales, otros signos que puedan aparecer como causa de la intoxicación y cuáles son los agentes que pertenecen a este tipo de síndromes, ¿ok? Como les digo, la base es ver el estado mental, las pupilas y la parte respiratoria para que podamos darnos cuenta de qué se trata. Cuando hablamos de síndromes simpático-miméticos, nos estamos refiriendo a todo lo que es posibilidad. ¿Estos qué hacen? ¿Deprimen el sensorio o más bien producen excitación? Excitación. Entonces, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína. Aquí, la pseudoefedrina. ¿En qué está la pseudoefedrina? En los antigripales. Entonces, en los niños, de manera accidental, pueden intoxicarlos con antigripales cuando les dan demasiadas dosis. Igual la teofilina y la cafeína, ¿ok? Acuérdense de estos famosos semáforos parties. ¿Qué cosas tomaron esos adolescentes? ¿Se acuerdan que una vez un escándalo de un semáforo party de los adolescentes fueron? Se tomaron los antitusivos. Los antitusivos tienen proteínas, hay unos que tienen pseudoefedrina, montones, antigripales. Y obviamente que les produce mucha alegría, mucha... Entonces, ¿cómo va a venir esa persona? Generalmente, obviamente, son o adolescentes o niños de que de manera accidental la mamá, por darle dosis exageradas, pues sí le ha producido esto. ¿Cómo vamos a verlo al estado mental? Va a ser un niño agitado, con alucinaciones, paranoia, sumamente excitado. Sus pupilas, ¿cómo van a estar? Esa es la clave, ¿no? Intoxicación por cocaína, acuérdense, pupilas midriáticas. Prácticamente es una de las pocas que sí van a dar pupilas midriáticas. Por los signos vitales, por esta excitabilidad, acuérdense que va a producir, el mismo cuerpo va a empezar a producir más calor, entonces va a haber hipertermia, va a haber taquicardia, hipertensión, todo elevado, ¿no? Excitado, midriasis, hipertermia, taquicardia, taquipnea, hiperpnea, va a estar diaforético, con temblores, muchas veces va a convulsionar o va a estar con hiperreflexia. Entonces, cuando tenemos este tipo de manifestaciones, pensamos en simpático-miméticos y, obviamente, quienes son, tenemos que indagar cocaína y lo que les decía, ¿no? Antigripales, pseudoefedrina, el café mismo con la cafeína, ¿no? Y la teofilina. Bueno, los anticolinérgicos, este grupo de anticolinérgicos, estamos hablando, aquí también va. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, muchas de las sustancias que usamos como antigripales o medicamentos tienen estos conceptos. Entonces, aquí es la que tiene cuidado los niños, la dosificación tiene que ser adecuada. Y aquí va algo, menores de 4 meses no se usa antigripales, solo hay que darle paracetamol, aunque se enoje la mamá. Y hay que explicar, es que viene, solo me da paracetamol, es que sí. Yo les digo, si yo te mal tu bebé menor de 3 meses de edad, lo único que podemos dar es paracetamol o algo que le baje la fiebre y le alivie. No le puedo dar ni ibuprofeno, porque también cuanto más temprano usamos el ibuprofeno, hacemos daño renal, ¿ok? El más inofensivo, paracetamol. Y si la fiebre es muy alta, metamizol. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tienen los antigripales? Antihistamínicos. Tienen, las más para los pequeñitos no tienen pseudoefedrina, pero tienen clorfeniramida. Y la clorfeniramida suele producir síndrome piramidal en el niño, le puede ocasionar temblores, ansiedad y todo. Y es por eso que menores de 4 meses no van a dar un antigripal, porque vienen en gotitas, ¿no ve? Hay el Triobal, hay ¿qué se llama este otro? Varios antigripales en gotitas para niños. Entonces, esos no, ¿ya? Porque como les decía, los anticolinérgicos, por ejemplo, ¿cuáles son? Los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, y ahí vamos con los antecedentes en la familia de algún problema psiquiátrico, Parkinson, si es que hay Parkinson en la familia igual, los antiparkinsonianos, la atropina misma, la escopolamina, y alcaloides y la belladona. Entonces esto puede ser plantas. Ay, ya me no que me puedo. Es que antes nosotros solo vivíamos en la calle jugando y había montonera de esa belladona, por ejemplo, había ahí. Sembrado por todo lado. Entonces sí, nosotros a veces comíamos cosas, pero tú ves las plantas, pues sí, ¿no? Puede pasar eso, pero ya no, gracias a Dios ya no hay mucho de eso por acá. Entonces, esta escopolamina a veces puede estar en los quesos que están maltratados cuando les hacen este proceso para que los vuelvan así, para que se empiece a cuajar. Entonces pueden utilizar este tipo de cosas y si es antecedente de que hay queso que ha comido y vemos estos datos, pues podemos pensar que se ha ingerido alguno de estos, ¿no? O sea, que son en sí los anticolinérgicos. Entonces, ¿qué va a producir? Igual, ¿no? Hipervigilia, agitación, alucinaciones, delirio y muchas veces coma. Igual, pero fíjense cómo diferencio de este, que son los dos únicos que producen midriasis. Que el que ha ingerido simpático-miméticos va a estar, pues, excitado, con todo por encima de lo que debería estar de normal. En cambio aquí más bien va a entender más a lo que es la depresión, ¿no? Va a haber la midriasis, va a haber hiperpnea, taquicardia, hipertensión y taquipnea, y la piel va a estar fría, caliente, seca. Acuérdense, en 5º año, ¿ustedes tienen especialidades?
En especialidades llevamos, ¿qué se llama? La materia forense. ¿Sí me ve? Sí, se lleva, medicina legal. Y ahí nos enseñan los signos de intoxicaciones también. Cuando un niño se intoxica con órgano fosforado, ¿cuál es el tratamiento? La atropina. Y a nosotros nos decían, tienes que intoxicarlo con una atropina. ¿Y cuál era la tríada de la intoxicación de la atropina? Loco como una cabra, porque produce alucinaciones; seco como una piedra, porque produce disminución de lo que es la secreción; y rojo como tomate. Entonces acuérdense con eso. Los anticolinérgicos van a producir eso, ¿no es cierto? Piel seca, caliente, disminución, o sea, muy seca la mucosa, disminución de los ruidos intestinales, retención urinaria, mioclonías, coreostetosis, incluso convulsiones, ¿no? Entonces es lo común de estos anticolinérgicos. Los opiáceos, obviamente, lo que producen más bien son depresión del sensorio. Aquí están todo lo que son la morfina, la heroína, la codeína, que sí son analgésicos que solemos utilizar en adultos principalmente, y hay que tener mucho cuidado. Cuando su sensorio está deprimido, obviamente han utilizado o barbitúricos o opiáceos, ¿no ve? Y los barbitúricos y opiáceos van a producir depresión del sistema nervioso central, asociado a miosis. Y aquí ya, como hay depresión del sensorio y deprimen mucho, pues va a haber más bien bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria a lo que es la parte de síntomas, la hiperreflexia, edema pulmonar muchas veces igual, síntomas de venopunción, o sea, niño o adolescente que ya sabemos que ingiere drogas. Y la clave, le coloco naloxona y es prácticamente uno de las pocas intoxicaciones que tiene un antídoto específico. Le colocamos naloxona y despierta, ¿no es cierto? Y todos los síntomas mejoran, ¿ok? Muy bien, los alucinógenos, estos aquí van las anfetaminas, que son las que también hoy en día consumen mucho los adolescentes. Gracias a Dios aquí no creo mucho, más es afuera, pero sí, estamos ahí a la mano. Y estos que van a producir alucinaciones, distorsiones de la percepción, de la personalidad misma, agitación. Aquí va a haber midriasis, va a haber hipertermia, taquicardia y nistagmos, que es un signo bien manifiesto, o sea, un signo característico, ¿ya? No se preocupen, obviamente no les va a preguntar, tal cosa, que no. De manera general, es lo que a mí me interesa, que se puedan dar cuenta de qué se trata y que se puedan dar cuenta qué le van a hacer, ¿ok? Y aquí van los colinérgicos, que producen confusión y coma a nivel del sistema nervioso central, miosis a nivel de las pupilas, bradicardia es lo típico. ¿Y quiénes están aquí? Lo más común, muchos de los niños vienen intoxicados por órganos fosforados, carbamatos. Entonces, ¿de dónde viene? De Punata. ¿De dónde viene? De Chapal. ¿Qué usan ahí? Insecticidas y demás. Y de paso viene con el estado de conciencia alterado, está bradicárdico. Lo más probable es que sean estos, ¿no? Y los órganos fosforados no solo producen bradicardia, hipotensión, bradinea, sino también producen exceso de salivación, producen las mioclonías, producen broncorrea abundante, es un niño que empieza con mucha secreción, fasciculaciones. Es increíble. Yo he visto niños, porque trabajan en el Chapare, cuando han consumido mucho órgano fosforado, cómo los músculos se les mueven, que son las fasciculaciones. Ustedes ven fasciculaciones, ese es órgano fosforado, no hay donde perderse, ¿ya? ¿Y por qué los carbamatos, que son muy parecidos, porque hacen lo mismo, pero el carbamato está en los raticidas, que están bien común, vienen en sobrecitos, el niño piensa que es refresco y lo toma, lo diluye, entonces da los mismos síntomas que el órgano fosforado, porque actúan de la misma manera, ¿no ve? Inhibiendo la colinesterasa, y van a producir los mismos síntomas, ¿no? La diaforesis, las alucinaciones, la broncorrea, que es bien común, y el broncoespasmo. Los antidepresivos tricíclicos, esto ya va a ser cuando en la casa hay quien consuma amitriptilina, imipramín, todos esos antidepresivos van a producir principalmente confusión, agitación, a nivel de los ojos o las pupilas, midriasis, y a nivel de signos vitales igual hipertermia. La mayoría se producen taquicardia, el único que produce bradicardia son los órganos fosforados, es por eso que usamos atropina, porque ¿qué hace la atropina? Aumenta la frecuencia cardíaca, produce sequedad, hipersecreción, disminuye la sequedad, y de esa manera lo tratamos, ¿no? Igual pueden haber convulsiones, mioclonías y coreostetosis y arritmias, inclusive cuando hablamos de antidepresivos, ¿ya? Muy bien, entonces de manera general esos son los síndromes que hay. Ahora lo que me interesa es el manejo, porque muchas veces ese rato no vamos a saber de qué se trata, pero lo importante es salvar la vida del paciente. Entonces, de manera general, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el ABCD, ¿no? Aseguro la vía aérea, la respiración, la circulación y la parte neurológica, y con eso ya le he salvado la vida. Ese momento de repente no me interesa qué ha tomado, la cosa es, viene deprimido sensorio, ¿a qué va a ir?
intubación. Si está el primer sensorio, pero si es 8 de Glasgow y demás, intubamos. Al intubar ya estamos obviamente asegurando la vía aérea y la respiración, ¿no es cierto? Entonces, primero aseguramos la vida del paciente a través del ABCD, que ahorita lo vamos a desglosar. Después de que lo hemos estabilizado, recién me interesa saber qué ha pasado, ¿sí? Porque la cosa es salvarle la vida de primera instancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son tips. Primero, debo evitar que se siga absorbiendo el tóxico, ¿no ven? Si no puedo eso, tengo que hacer que se elimine. La tercera cosa. Y si no, pensar en nuevas terapias cuando el niño no responde, ya se ha absorbido y demás. Vamos a hablar de nuevas terapias que existen. Y el caso, muy pocos casos, tenemos antídoto. Usamos el antídoto, ¿ok? Entonces, siempre primero es estabilizo al paciente y después veo qué ha pasado, qué ingerido. Entonces, ¿qué voy a hacer para prevenir, obviamente, la absorción del tóxico? A los que vienen con intoxicación de órgano fosforado, en el antiguo Viedma, que es aquí en la misma esquina, ayer en emergencia, era de terror, realmente era una construcción vieja, ¿no? Entonces ahí habían, no caídas, sino habían unas cosas de cemento, como camas de cemento, donde ya sabían, llegaba del chapare, está intoxicado, ahí lo ponían completamente desvestido y lo manguereaban. A manguerazo puro, ¿por qué? Porque por la piel eliminan el órgano fosforado y si tú lo tocas igual te vas a intoxicar. Entonces los manguereaban así, y por eso va de descontaminación cutánea, ocular, gastrointestinal, inducción al émesis, lavado gástrico. Entonces vamos a ir cada uno desglosando. ¿Qué podemos usar entonces para prevenir que se siga absorbiendo el tóxico? Primero le baño, le lavo, elimino todo lo que esté en piel. Puedo hacer también protección ocular, hago que lo elimine ya sea por la vía digestiva o hago un lavado gástrico, uso carbón activado, catárticos, ya vamos a ver eso en un momento. ¿Qué más hago? Si no he podido eliminar la absorción, hago que se elimine de alguna manera, ¿sí? Entonces, muchas veces alcalinizando o acidificando la orina, ayudo a que se elimine el tóxico, ¿sí? O puedo repetir el carbón activado o utilizo otras, cuando ya el paciente esté en falla renal, porque a veces no tiene falla renal, puedo utilizar terapias de reemplazo renal para barrer el tóxico, ¿no? Nuevas terapias, pues le vamos a hablar luego de eso, y los antídotos de acuerdo a lo que dije. Entonces, ¿qué hacemos? Aseguro primero al paciente lo que les decía. Primero, vía aérea permeable, ¿sí? A veces llega lleno de secreciones, le aspiro bien, posiciono la cabeza, permeabilizo la vía oral, le aspiro las secreciones, lo que decía. Veo cómo está la respiración, si es una respiración bradineica que no va a ser sostenible, no me va a aguantar, mejor lo intubo, obviamente, ¿no ves? Lo intubamos. Luego le canalizo una vía y empiezo el monitoreo con frecuencia cardíaca, presión arterial. El acceso venoso obviamente me va a dar lugar a que yo le pueda introducir líquidos, ¿no es así? Y luego veo que son las pupilas para ver frente a qué estoy. Si son pupilas mióticas, si son pupilas midriáticas, si son anisocóricas. Obviamente en una intoxicación difícil que haya anisocoria, ¿no? En las intoxicaciones se han visto o es miosis o es midriasis. Si hay anisocoria, ¿de qué nos habla? Ocupación de espacio en el cerebro. Entonces esa no ha sido una intoxicación, y viene deterioro de esta conciencia, probablemente ha sido ¿no ve? Y no se han o ellos mismos le han producido, ¿no ve? Entonces primero vía aérea permeable, vía aérea sostenible, aseguro la respiración, coloco oxígeno dependiendo desde mascarilla con reservorio hasta intubación, canalizo una vía, empiezo la monitorización de presión arterial, oximetría de pulso y me fijo sus pupilas, ¿sí? Así de rapidito lo hacemos. Y hablando de eso, justo la próxima semana el grupo de compañeros que están conmigo ahorita, de sus compañeros, vamos a hablar de la evaluación cardiopulmonar rápida y les vamos a enseñar a identificar de manera rápida cuál es el sistema que está afectado y qué van a hacer ustedes en ese caso, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo prevenimos que se absorba el tóxico? Primero, si estamos en un lugar donde ha sido lo que son incendios, los tenemos que sacar de ahí para permitir que se ventile el paciente. Hay que limpiar la parte de la piel que ya hemos dicho, ¿no es cierto? En función al tipo de tóxico que ha ingerido. Si es órgano fosforado, hay que bañarlo, sí. Luego, ¿cómo vamos? Hay que hacer la descontaminación gastrointestinal, que esto es muy discutido, ¿sí? ¿Cómo hacemos la descontaminación gastrointestinal? Tenemos que provocar vómito, que ya depende del tóxico, porque si es un cáustico que ingerido, no pueden provocar vómito. Peor, van a dañar todo lo que es la mucosa. Entonces, si ha sido, y también la clave es en qué tiempo ha llegado el paciente, ¿no? Si ha llegado más de una hora, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Si han sido menos de media hora, podríamos provocarle el vómito, pero ¿en quiénes? El paciente tiene que estar consciente. ¿Por qué? ¿Por qué un paciente tiene que estar consciente para que yo le dé un antiemético? Se puede broncoaspirar.
Si le doy antiemético y está con su estado de conciencia alterado, ¿qué va a pasar? Así como vos, tu estado de conciencia está alterado. Estás somnoliento. Una vez más y te intubo. Por lo menos ha respondido ante la voz, entonces solo ha salvado. ¿Por qué será que no puedo colocar antiemético? Primero, entonces, las condiciones son menos de media hora, sí podría usar, pero la otra condición es que esté consciente, porque si no está consciente y vomita, ¿qué va a pasar? Se va a broncoaspirar. Entonces, flaco favor le estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, o los datos no son suficientes para poder avalarlo o descartar. O sea, ¿qué pasa aquí? Evidencia. ¿Conviene hacerle vomitar? Casi ya no se hace esto, porque no hay evidencia de que diga eso mejora la mala, que ya no se absorbe medicamentos, no hay. Entonces, y además que resulta peligroso, ¿no es cierto? Entonces, por eso que muchas veces no se recomienda. Y como les digo, ya la mayoría llega pues a la hora, no llegan los primeros 30 minutos. Este prácticamente es como que ya descartado está. Pero sí, lo que sí sirve, y está demostrado que sirve, es usar el carbón activado. ¿Por qué? Porque este carbón activado lo que hace es absorber los compuestos que pueden ser tóxicos y ayuda obviamente. Fíjense, si ha sido en la primera media hora, va a disminuir en un 69, más del 69% la disponibilidad de tóxico. Pero si ha pasado más de 60 minutos, solo un 34% va a poder absorber y cuando se va a quedar más del 70% en el paciente, entonces va a seguir siendo tóxico. Entonces todo está en función del tiempo, pero aún habiendo llegado después de la hora, seguimos usando el carbón activado porque igual vamos a lograr reducir siempre algo la absorción de este, ¿no? ¿Cómo se usa el carbón activado? Viene en pastillas y en los niños obviamente todo es por kilo, es por dosis. El niño menor de 1 año se va a usar entre 0,5 gramos por kilo, de 1 a 12 años entre 20, directamente aquí ya, o 25 o 50 gramos, y en adolescentes o adultos ya les damos 25 a 100 gramos directamente, ¿no? No es por kilo ya acá. Entonces, a partir del año ya usamos entre 25 a 100 gramos en el niño, ¿no? Si tiene entre uno, o sea, del niño de 1 año hasta el adolescente vamos a usar o 25 o 50 gramos, dependiendo, ¿no? Cuanto más chiquito 25, cuanto más grande 50, y en el adolescente desde 25 a 100 igual, ¿no? Es por eso que esto, yo les enseño a calcular el peso aproximado una vez que sepa la edad, para que ustedes puedan calcular todo, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado? Cuando la vía aérea no está protegida. Entonces, si ese paciente está inconsciente, respira mal, lo intubo, recién le coloco la sonda nasogástrica y empiezo con el carbón activado. Antes no, porque si esa vía aérea no está protegida y lo introduzco y él vomita, igualito se va a ir todo al pulmón, ¿no es cierto? Primero, el tracto gastrointestinal también tiene que estar indemne, porque si no está indemne, ha ingerido un álcali, ¿saben que ya le ven la boquita con trozos de quemadura? No se utiliza, ¿no? Y sustancias que enlentecen la motilidad, por ejemplo, ha ingerido bloqueadores de calcio, antidepresivos tricíclicos. En eso se está contraindicado, porque ese carbón se va a quedar ahí y vamos a producir más provecho, ¿ya? ¿Cuándo hacemos el lavado gástrico? Lo mismo. Fíjense, la evidencia ha mostrado que le hagas o no el lavado gástrico, o sea, que tú le laves, no mejora el pronóstico. Y a veces empeora, ¿no ve? Porque se broncoaspira. Entonces, porque dicen, miren, hay mayor incidencia de aspiración, de broncoaspiración, obviamente, y no hay evidencia de que mejore el pronóstico cuando yo le hago el lavado gástrico. Mejor es usar solamente el carbón activado, ¿ok? Entonces, ¿en qué sustancias están indicadas? Ahí sí. Por ejemplo, no puedo usar, acuérdense, carbón activado en antidepresivos tricíclicos. Entonces, sí puedo hacer en eso. Además, yo le puedo tener que hacer lavado gástrico, ¿ok? ¿Qué complicaciones pueden dar? Si usas mal, en los niños, si son chiquititos, acuérdense, son respiradores nasales, podemos hacer que produzca hipoxia, ¿sí? Perforación gástrica muchas veces cuando utilizan esos rígidos y no saben usarlos. Y obviamente esto, si se perfora, pues vamos a dar a infección, ¿no es cierto? Vamos a dar lugar a infección. Entonces, prácticamente el lavado gástrico solo estaría indicado en antidepresivos tricíclicos, si se dan cuenta, ¿no? Después en el resto, no. Ok, el antídoto. Luego de haber hecho todo lo anterior, sabemos que no muchos tienen antídotos, entonces, ¿quiénes? Si es un opioide, naloxona, la dosis va a ser 0,01 miligramos por kilo. Cuando las benzodiazepinas, lo que les decía, muchos tienen en la casa el diazepam, tienen cualquier antidepresivo, mejor dicho, benzodiazepinas para poder dormir, y ahí podemos usar flumazenil, y el órgano fosforado, la atropina. Entonces, fíjense, solamente 3 prácticamente tienen antídotos: los opioides, las benzodiazepinas y los órganos fosforados. El resto no tenemos, ¿sí? Muy bien, específicos, la cocaína, esto ya lo hemos visto, lo vamos a ir pasando. Sí, lo más común en adolescentes que vemos aquí, la cocaína. ¿Cómo va a estar? Hemos dicho, va a estar sumamente irritable, va a estar más que irritable, su estado de ánimo bien alterado, va a estar happy,
va a estar alucinando, va a tener hipertermia, va a haber vasoconstricción. La cocaína, ¿qué puede producir? Infarto, ¿no? Por vasoconstricción coronaria. Va a tener dolor torácico cuando ha ingerido demasiado. Entonces, si tiene dolor torácico y está happy, puede ser que haya sido, obviamente, cocaína, ¿no? Arritmias, cocaína, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Siempre, ¿no? El ABCD. Le coloco oxígeno, aseguro la vía aérea, hago un electrocardiograma, empiezo monitoreo, canalizo vía y empiezo monitoreo con el electrocardiograma para ver si hay arritmias y tratar las arritmias. Se coloca benzodiazepina para tranquilizarlo, sedarlo y evitar todo lo que hemos arritmias, sobre todo, y todo lo demás que hemos mencionado. Y podemos usar inclusive nitroglicerina por lo que produce vasoconstricción coronaria y sí para evitar el infarto, ¿no es cierto? Aspirina o heparina igual para evitar los trombos que puedan producirse por esta droga. Y obviamente nunca hay que administrar beta bloqueadores. ¿No? Estas son generales. Los antidepresivos tricíclicos, la clave para saber cómo sé que es un antidepresivo tricíclico o bloqueador de calcio, tenemos las 3 Cs y una A. ¿Cuáles son esas 3 Cs? C, coma o convulsiones, ¿sí? La otra C, problemas cardíacos, o sea, arritmias, ¿sí? Y la A, acidosis e hipotensión, o sea, acidosis metabólica que va a producir. Entonces ahí va, ¿no? Las 3 Cs, coma, convulsión, problemas cardíacos y A, la acidosis. Y con eso hemos identificado que es un antidepresivo tricíclico. Estos tienden a ser edema agudo de pulmón, entonces va a ser un niño o una persona con problemas respiratorios, desaturando, le auscultan a trépitos, que son signos de edema agudo de pulmón. Y obvio, por ende, hipoxia, ¿no es cierto? Igual, ¿cómo hacemos? Vía aérea siempre, primero buena oxigenación, electrocardiograma, si hay arritmias las tratamos, si hay shock le ponemos líquidos. El bicarbonato, como hay acidosis, acuérdense, hay acidosis, usamos bicarbonato, si está indicado, y si hay hipotensión, cargas para mejorar el gasto cardíaco, el volumen, y mejorar de esa manera la presión. Si no mejora con esto, tenemos que usar vasopresor, ¿no? Eso es muy específico, ¿no? Los opioides, ya hemos dicho, ¿no? Codeína, morfina, metadona, igual. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una triada para los opioides? Igual. ¿Cuál es esa triada? Va a haber depresión del sensorio, las pupilas puntiformes, ¿sí? Y depresión respiratoria. Entonces, esto nos habla de que el paciente ha ingerido un opioide, ¿ok? Eso es de manera general. Ya sabemos cuáles son los opioides. Igual, oxigenación, siempre la primero, ¿no? Vía aérea, oxígeno, electrocardiograma si es que hiciera arritmias, y sí tiene antídoto. Si ese opioide, ¿qué le hacen? Naloxona. Y con eso le hemos salvado la vida. Pero obviamente hasta que consigan la naloxona, lo intubo, le ponemos oxígeno y le canalizo una vía. ¿Ok? Ahora vamos a ver este casito. 4 años, llega a emergencia, está inconsciente, ¿sí? Tiene pobre esfuerzo respiratorio. La madre ya lo ha encontrado en el piso, y tiene pobre esfuerzo respiratorio, ¿no? Está deprimido el esfuerzo, y tiene 4 añitos más de paso, ¿no? Toda la mañana había comido rosetas de maíz, dice, media hora antes de que apareciera la dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando le hacemos la evaluación, ¿qué tiene? 64 para un niño de 4 años es una frecuencia cardíaca normal. Pues ya tenemos ahí depresión del sensorio, tenemos bradicardia, ¿sí? Tenemos hipertenía muscular, dice en el examen físico, las pupilas están mióticas y obviamente la parte respiratoria está alterada, como ya hemos dicho. Entonces, depresión de sensorio, pupilas mióticas y tendencia a la bradicardia. ¿De qué se tratará? Opioides. Exacto. Vamos. Conciencia deprimida, dificultad respiratoria, pupilas mióticas, nos habla de opioides, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Naloxona. ¿Sí? Pues, ¿qué le hacemos? Naloxona. Primero siempre, obviamente, la vía aérea, el monitoreo y usamos la naloxona como método. ¿Sí? Eso sería todo. Obviamente les digo, no se van a memorizar, me van a preguntar, y estos son los síntomas generales. A mí me interesa que sepan cuándo estoy intoxicado, que probablemente sean las medidas generales que hay que utilizar para salvarle la vida. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, muy bien. ¿Dudas, preguntas? El martes nos vamos a ver con el